8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. En la revista de Opinión Democracia queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el catedrático universitario, analista económico Fidel Márquez, el catedrático de la Universidad Central y del Colegio de Economistas de Pichincha, economista Santiago García, y el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista político y empresario. Les invitamos para analizar esta situación compleja en lo económico. ¿Qué va a recibir el presidente electo Daniel Noboa de las cuentas fiscales? Y me baso en uno de tantos documentos, pero hay un informe, como siempre, el Observatorio de la Política Fiscal, una vertiente seria, basada en datos oficiales, que en su último informe habla: al cierre de octubre el déficit está en 3.581 millones de dólares. Y pregunta como interrogante: ¿habrá que hacer otra preventa petrolera? Dice que hasta el mes de octubre último, el déficit real del presupuesto fue de 3.581 millones de dólares y las cuentas por pagar reales fueron de 2.072 millones de dólares. Sin embargo, al procesar la información de la página web del Ministerio de Economía, se obtiene un déficit de 3.238 millones, adjuntos del cuadro, que da cuenta de esto, y cuentas por pagar 1.729 millones. Y a propósito de esto, hay pagos retrasados, incluso algo que se ha jactado, y con buen criterio, el sistema tributario, el SRI, de pagar puntualmente un hecho pequeñito: la devolución del IVA a los adultos mayores. Cuando presentaban, y eso hemos verificado, cuando presentan, primero es autorizado, sale una resolución, y en 10, 15 días máximo se devuelven esos recursos, que son de $20, $30, $50. Siempre ha cumplido así el SRI. Y resulta, por los casos que nos han presentado y que hemos verificado, del mes de octubre, presentado los primeros días, hasta el día de hoy no les devuelven $10, $20. Pongo este ejemplo pequeño para dar cuenta de las deudas, las cuentas por pagar que tiene. ¿Qué decir de las grandes deudas a los acreedores, a los que tiene el fisco ecuatoriano? Con estos antecedentes quiero empezar y darle la bienvenida a Fidel Márquez. Bueno, ¿qué está pasando con las cuentas oficiales, cuentas económicas, la caja fiscal, y qué va a recibir el nuevo gobierno en este sentido? Buen día, Fidel. Buen día, un saludo a Santiago y Osvaldo, a los tiempos que los veo, y estamos en un programa, sobre todo con Santiago, que antes sí teníamos más, pero las responsabilidades nos llevaron a distanciarnos de los análisis y de hacerlos de conjunto. Pero sí, mira, yo soy del criterio que las cifras, tanto la del Ministerio de Finanzas como las otras que citaste, están rondando más o menos los 3.300, 3.400, 3.500 de déficit y alrededor de los 2.000 millones de dólares de cuentas por pagar. Evidentemente que acá lo que se nos presenta a nosotros es que el gobierno no solamente va a tener que enfrentar esta bolita del déficit y de las cuentas por pagar, sino también que va a tener que enfrentar el mes de diciembre, que es un mes doble. Y eso viene a complicar también las arcas fiscales. Y por otra parte, viene el hecho de que estamos teniendo una economía muy desacelerada. Recordemos que a principio de año las proyecciones que tenían casi todos los organismos, incluido el Banco Central nuestro, estaban cercanas al 3% por encima del mismo. Hoy en día ya están cerca del 1%. Ese crecimiento que se nos está planteando que vamos a tener en la economía, y todo esto redunda en que vengan menos recursos para el fisco ecuatoriano. Y por otra parte, tiene que enfrentar el gobierno, que entre los compromisos que va a tener que afrontar en el 2024, compromisos de deuda que tiene que honrar, por un lado, y por otro lado hay distintas, están los gobiernos seccionales, las universidades y otros organismos que están pidiendo
que les hagan los desembolsos que se requieren, y no en su totalidad, sino en lo que tienen que, para poder concluir el año y poder honrar con los compromisos que tienen ya estas instituciones y estos organismos para poder enfrentar esta situación. Esa es la realidad que tiene que enfrentar el nuevo gobierno, que es una realidad desde el punto de vista fiscal, a mi modo de ver, casi rayando lo crítico y con poco espacio para poderse mover en buscar los recursos. Va a tener que tratar de hacer, de acuerdo a mi criterio, reestructuración de algunos pasivos que va a tener que reestructurar, buscar cómo lo hace, un riesgo país por cercano al 1.800 puntos, un poquito más bajo, pero por ahí vamos a estar por encima de los 1.600 puntos, eso estoy convencido, y estas son situaciones que llevan a que no tenga las condiciones ideales para hacer reestructuraciones de deuda, ni tenga las condiciones ideales para poder acceder a préstamos frescos. Esa es la situación que va a tener que enfrentar el gobierno. Es decir, una situación compleja, bien citaba Fidel Márquez. Para diciembre hay un gasto doble. Efectivamente se requerirá quizás unos 1.400, 1.500 millones de dólares solo para pagar los sueldos del sector público y el 13º sueldo, que es algo similar, todo lo ganado durante el año. Sí, era una situación compleja, al menos para cumplir con lo básico, lo fundamental, Fidel. Así es. Eso es lo que le va a corresponder al gobierno, y debe estar pensando ya cuáles van a ser las alternativas que va a tener que enfrentar. Bien. Y de ahí la importancia de que tenga un equipo económico que sepa hacer las cosas. Bien, doy la bienvenida al economista Santiago García, catedrático y del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista García, ¿cómo ve este déficit fiscal que va a quedar para el nuevo gobierno y estas condiciones complejas para cumplir con los compromisos adquiridos? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo a todos quienes nos escuchan, nos ve, también a distinguido amigo Fidel y también a Osvaldo. Bueno, yo creo que el conflicto fiscal está ya instalado en el país. Yo creo que hay que empezar diciendo así. No es nuevo esto, ya lo hemos vivido, lo hemos pasado en los últimos, no sé, yo digo desde el 2015, hemos tenido un problema de insostenibilidad de las finanzas públicas por varios aspectos, pero hoy creo que estamos llegando al clímax y al final de diciembre, tal como lo ha hecho el relato Fidel muy bien, creo que nos encaminamos a que el conflicto de pagos, de gasto, va a llegar al clímax. Entonces, hay que prepararse para eso, hay que buscar alternativas. No es una cuestión que esto se cura con políticas públicas, se cura buscando mecanismos que nos permita enfrentar este conflicto fiscal, hablando con sinceridad, poniendo las cifras tal cual son para la opinión pública, abriendo un diálogo político, porque esto yo no veo que solo el gobierno pueda resolverlo. Por ejemplo, en fuente de ingresos, ya para ir en detalle, se está hablando y al mismo tiempo no, si es posible una reforma tributaria. Yo no lo veo posible, pero al mismo tiempo estoy diciendo que hay una crisis fiscal y hay que buscar recursos. Me parece razonable siempre y cuando sea una transacción, digamos, transparente, efectiva, la preventa de petróleo, porque al final, como digo, hay que enfrentar esto con política pública. No veo más espacio fiscal, donde más, seguramente algo más se podría hacer con el SRI para la recaudación de los impuestos. Hay que recordar el 2021 ya se hizo una reforma tributaria, se ha recaudado cerca de 900 o cercano a 1.000 millones de la contribución especial de las empresas. Se empezaba a recaudar un poquito más de clases medias a través de la reducción de los gastos personales que nuevamente fueron reintroducidos. Entonces, por el lado de los ingresos, realmente hay poco espacio, pero habrá que sacar el máximo provecho porque esto hay que solucionarlo. Por el lado de los gastos, son gastos más bien al incremento. Está encima nuestro ya el fenómeno del Niño, tal como lo han dicho, y ya tenemos algunos inconvenientes y eso el mes de diciembre seguramente van a ser más complicados.
Y ahí ya no es discursos, ahí es recurso, ahí es movilizar recursos materiales para enfrentar esta situación climática que nos va a poner a los límites, límites en infraestructura, límites al sector agrícola, nos va a poner límites al sector exportador, entonces no es cualquier cosa. Entonces, Miguel, yo lo que digo en resumen es una situación fiscal súper, súper compleja. Hay que darle cara con lo mejor que se pueda, tanto por el lado de los ingresos, por el lado por el lado de los gastos. Hay que encontrarle salida también a priorizar los gastos. Lo dijo también Fidel, y como hombres universitarios que somos, estamos muy preocupados. Hay que flexibilizar esa norma que ha puesto este gobierno, el actual ministro de Economía, para cerrar prácticamente la ejecución presupuestaria del último trimestre. Y nosotros, por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador, tenemos 43,000 alumnos, tenemos cerca de 2,500 profesores con nombramiento definitivo y en contrato. ¿Qué? ¿Vamos a parar eso? Entonces, sí creo que lo primero es lo primero, concientizarnos, que la opinión pública entienda esta realidad, como digo, este conflicto fiscal que ya está instalado, ya no es una posibilidad, instalado. Y esto nos debe llevar al poder político para exigir políticas públicas lo mejor que se pueda. Yo no veo que podamos salir sin la intervención de la Asamblea Nacional. Creo que uno de los primeros temas a tratarse sería este. Este es un tema que la Asamblea también debería debatirlo. No debatan cualquier cosa, no nos interesa los conflictos políticos. O sea, ¿en qué mejora la condición de vida si nos peleamos o no a favor o en contra de la señora fiscal? Por favor, los políticos deben entender la crisis que está ya metida en nuestras vidas, que está ya ahí presente. Acabo de ver, doy la última checada del mercado de trabajo. Exactamente el nivel de empleo adecuado es el mismo que hace un año. Está estancada la generación de empleo. Entonces, eso, Miguel, mi primera reflexión. Dejemos este mensaje a la ciudadanía. Estamos en una crisis fiscal de gran envergadura y hay que encontrarle salida política y hay que encontrarle salida económica. Quizás aquí podamos iniciar ya un gran consenso, diría yo, desde diciembre, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la Asamblea Nacional y el resto de poderes, así como la sociedad. Economista Santiago García, ¿cuál sería la lectura? Tengo en mis manos de este análisis muy ilustrativo del Observatorio de la Política Fiscal, que se basa como fuente Ministerio de Finanzas. Hay un cuadro de la ejecución presupuestario con el gasto corriente real. Y en la columna de octubre, por ejemplo, se pagó cero, dice IES, 40% de pensiones, cero. Hay una deuda acumulada a los GATS, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, 488 millones. En total, solo octubre, da cuenta este cuadro del Ministerio de Finanzas, 595 millones de déficit. Octubre, que se acumula a la cifra inicial, que se daba de alrededor de 3.300, 3.400 millones. El Observatorio de la Política Fiscal dice 3.581 millones de dólares. ¿Cómo entender esto que se va acumulando, economista García? Porque una forma de financiamiento precisamente del déficit es trasladar los pagos al otro periodo fiscal. Entonces, le voy a poner un ejemplo, sobre todo para la ciudadanía que nos entienda. Si yo debo en mi empresa, ¿no es cierto?, a un proveedor, $500,000, entonces le digo, mira, este año no puedo alcanzar pagarte, lo vamos a dejar, ¿te parece?, para el próximo año. Entonces me va a decir, sí, ok, te acepto eso y el próximo año te cobro. El Estado suele hacer eso, la política pública fiscal suele hacerse eso, trasladar las cuentas, llamémosle los gastos que están devengados, los gastos que están por pagarse, pues simplemente no se hacen en el 2023 y pasamos y se pasa al 2024. Pero esto es patear la pelota hacia adelante. Está dentro de la técnica. Tampoco voy a, en este momento, a decir otra cosa. Es dentro de la técnica de gestión fiscal. Pero en el caso del Ecuador, esto no es gratis. Y en general no es gratis porque acarrea un conflicto más. Por ejemplo, esas cifras que usted dice, Miguel, hay que actualizarla con lo que está diciendo, por ejemplo, la movilización que hizo recientemente
los municipios y los consejos provinciales, y ellos están hablando, yo también tengo registrado 500 millones, pero de deuda, es decir, es una deuda a pagar a los GAT, pero lo dijeron anteriormente en estos días que la deuda en realidad llega a más de 1.100 millones de dólares, tanto para municipios como consejos provinciales. Y ahí debemos de entender, no es gratis, porque eso significa que esos recursos, esos 1.100 millones que debería entregarse vía transferencias a los GATS, pues no los tiene. Y yo acabé de decir, estamos con la crisis del conflicto, esta dura realidad del cambio climático y del fenómeno del Niño. Entonces no vamos a tener recursos para poder enfrentar esta situación. Entonces, esa es la lectura. Nos muestra, finalmente, las cuentas por pagar, nos muestra que no hay recurso para poder sostener eso. Y el gobierno lo que va a intentar, y lo mismo le va a tocar a la nueva autoridad económica y al presidente Noboa, lo poco que tenga, la liquidez que tenga, financiar el gasto corriente, es decir, sueldos, salarios, eso no se puede echar para atrás, y tratar de, ¿no es cierto?, cumplir con ese gasto corriente y dejar toda deuda para el 2024. Es duro esto, Miguel, o sea, finalmente no contamos en los actuales momentos, y algo que yo personalmente vengo diciendo y a través del Colegio de Economistas, la inversión en este país se ha caído casi un 30% entre lo que es el año 2023 comparado con el 2019. Si la inversión se cae un 30%, tanto inversión pública como privada, la formación bruta de capital, como lo decimos los técnicos, se ha caído en una tercera parte, entonces por eso no hay producción. Y como no hay producción, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay ingresos, y si no hay ingresos, no hay producción. Es una retroalimentación en donde el Estado es un invitado de piedra bajo estas circunstancias. ¿Cómo puede aportar al cambio? O sea, no va a poder. Lo que tiene que hacer es que esto no explote, pero no hay gas suficiente, no hay combustible suficiente para que sea un gran actor económico, lo cual preocupa, ¿no? Lo preocupa porque esto nos va a demandar muchos años seguramente en tener una recuperación que sea medianamente aceptable para la sociedad. Así que insisto yo en ese mensaje, si algo pudiese decir en esta mañana es, hay que tomar conciencia de esta realidad súper dura, compleja, que finalmente va a afectar a las mayorías. Aquí hay que decirlo así, ¿no? No es que es gratis esto, sino las mayorías son las grandes perdedoras. Siempre la crisis le pega al que menos tiene. Y entonces seguramente la conflictividad social va a subir, los reclamos tienen que surgir porque no hay otra. Entonces, como digo, finalmente lo único que nos queda, y al gobierno le queda, y a los políticos le queda, entender que esto se hace con política pública, con unos consensos mínimos, con unos acuerdos básicos que nos permita avanzar, no retroceder, que no este conflicto social no nos desgarre toda la institucionalidad, nos haga una sociedad más violenta, sino de alguna manera encontrar esos cauces, como digo, de políticas y de consensos mínimos para poder avanzar. Doy la bienvenida al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico y empresario. ¿Cómo ve este panorama económico, este déficit fiscal que crece, que pudiera generar en el cumplimiento de las obligaciones, angustias para financiar el déficit, que incluso llevó al anuncio de otra venta anticipada de petróleo? ¿Cómo ve este panorama? Osvaldo, buen día. Bueno, buenos días, Miguel. Un saludo a Santiago y Fidel y a la audiencia. Pues yo creo que ahora se entiende un poco la postura que yo venía afirmando desde hace algunos años. Tú recordarás, Miguel, cuando yo hablaba de lo que realmente significaría poner la macroeconomía en orden. Entonces, quizás añadir un poco a lo que han comentado ya quienes me antecedieron en la palabra, es que en términos generales, Miguel, yo insisto que nuestro presupuesto general del Estado se ha transformado en una trampa de desarrollo, como se dice de economía. Es decir, yo no veo que es viable, lo he venido insistiendo, y eso significa que los ecuatorianos debemos establecer una conversación que es incómoda en algunos casos, pero que hay que tenerla. Hay que hablar de los subsidios, hay que hablar del gasto corriente, hay que hablar de la seguridad social, nos guste o no.
Ahora, Miguel, lo que yo sí creo es que los actores de este diálogo deben ser otros, deben ser actores nuevos, actores frescos, y en realidad el primer paso que uno debe dar para solucionar un problema es reconocer que tienes ese problema. Mientras tengas un gobierno, un presidente en la burbuja, que recordarán todos que yo he venido afirmando, parecido al zar Nicolás, que veía la revolución desde su castillo y estaba completamente ausentado, lo mismo le está pasando al ministro de Finanzas. Es decir, es tratar de negar una realidad que es cada vez más innegable, insostenible. Y eso es el primer paso. Una vez que reconocemos ese problema, pues, insisto, si es que no hablamos de los subsidios, yo he propuesto algo que insisto y lo voy a seguir proponiendo, incluso voy a hablar con el sector indígena, canjear subsidios por inversión. El eslogan de 1 centavo por una escuela, es decir, subir 1 centavo la gasolina y hacer una inversión, puede ser algo que la sociedad a la larga vea con menos rechazo de lo que se ha visto hasta ahora. Pero en términos Osvaldo, generales, permítame, a propósito de lo que señala, esto pasa por convencer a quienes son actores políticos y que emergen como dirigentes de sectores respetables como el indigenado, posiciones políticas que dicen a rajatabla no a la eliminación de los subsidios, lo que plantea un canje para inversión social como escuelas, hospitales, sería lo deseable, pero primero pasar por el entendimiento de que esa distorsión enorme de mantener subsidios que benefician a los que más tienen, cuando se puede focalizar y destinar recursos, que puede ser con un fideicomiso, directamente para obra social. Pero ¿cómo hacer entender que hay que eliminar esos subsidios perniciosos que hay en el Ecuador? yo creo que no es sencillo, ni tampoco estoy proponiendo que se lo haga de golpe. Yo creo que es un proceso, Miguel, pero tampoco es correcto pensar que el trabajo de territorio, es decir, el trabajo de entender las comunidades indígenas, de ver sus necesidades, de ver lo que están pasando, es algo irrelevante o intrascendente. Porque, ¿qué hemos visto, Miguel, hasta ahora? Hemos visto que Lazo gana las elecciones y se va a Colombia y a México para tratar de firmar un acuerdo comercial. Y ahora, bueno, ojalá Daniel regrese ya. Pero bueno, lo primero que pasa es que se van a hablar con sus socios, amigos, etcétera, con países también que son nuestros socios, y eso está muy bien. Pero realmente tú no has tenido un trabajo de territorio como para tratar de desactivar esos liderazgos que son nocivos. Porque ¿quién ha dicho que realmente la representación indígena está en una sola persona? Eso probablemente estaría por verse en la medida en la que tú hablas con cada una de las comunidades y comienzas a hacer pilotos. Pero cerrando este paréntesis de lo que yo creo que son los subsidios, en realidad lo otro son normas laborales, lo otro es la seguridad social y en realidad el modelo de desarrollo del Ecuador. Es decir, mientras nosotros sigamos viendo esto desde las élites, tanto costeñas como serranas, pues probablemente estamos destinados a rehacer o revivir el pasado una y otra vez. Entonces, ese es el primer paso y para aquello hay muchos caminos. Pero el primero, respecto a lo que comenta Miguel, es que si es que no tiene un presidente que está gobernando, que está en territorio, que tiene actores que están trabajando políticamente por conseguir consensos, pues probablemente, claro, ninguna de estas ideas va a tener cabida en un liderazgo que tiene sobre todo intereses políticos más que intereses sociales. Pero cuando uno va a una comunidad, presenta un piloto, hace una carretera, un dispensario y una escuela y comienza a tratar de establecer una forma de operar, tal vez pudiera ser un camino. Pero en términos generales, yo creo que hay que estar claros una cosa, Miguel. La macroeconomía arreglada no es la de Lazo. La macroeconomía arreglada es esta que yo comento, es decir, aquella que considera los temas estructurales como un asunto esencial a resolver en el país. Sin aquello, vamos a estar de tumbo en tumbo cada vez que el petróleo baja de precio o que la Asamblea aprueba una nueva ley. Hay que entender, por ejemplo, que la propia Constitución tiene que revisarse cuando se habla de los incrementos en gasto. Hay que entender también, Miguel, Santiago,
Fidel, que el gasto corriente que hoy tenemos no necesariamente es eficiente y quizás la vena de empresario me obliga a pensar que por más que sea salud, por más que sea educación, uno tiene que revisar que sea eficiente. Y yo ahí que he propuesto, por ejemplo, he propuesto que hagamos auditorías a hospitales entregando administración al sector privado para que nos entreguen informes de ver cómo está aquello. Pero si tú tienes mafias en las empresas estatales, si tienes mafias en la compra de medicinas, en la entrega de hospitales a sectores políticos, tampoco hay que dar por sentado que ese gasto corriente debe seguir igual. Tenemos que entender como ecuatorianos que cada dólar nos regrese de alguna manera en un servicio que es bien prestado de manera eficiente. Entonces, ese concepto realmente yo no veo que muchos economistas lo manejan aquí en el país. Y entonces, mientras nosotros pensemos que la educación y la salud están como deben estar y cada año deban incrementarse en gasto sin entender cuánto realmente me está retornando, y aparte de eso tengo subsidios, y aparte de eso tengo seguridad social, y aparte empresas públicas que están tomadas por la corrupción, pues claro, tampoco tiene sentido subir impuestos o hacer esfuerzos sociales para mantener aquello. Entonces, cada punto debe ser analizado paso a paso para entender cómo vas enfrentándolo y cómo vas dialogando, aunque sean incómodos. Consecuentemente, ingeniero Landázuri, esto requiere cambios sustanciales en el manejo de los recursos en medio de esta escasez que se cuenta en la caja fiscal. Sí, correcto. Y lo que sucede ahí es que a la larga la escasez es un asunto que ya lo veníamos anunciando desde hace varios meses, varios años, y es un tema que para mí tiene origen estructural y muy de fondo. Entonces, a ver, lo primero que uno tendría que hacer sentado en el poder es renegociar todo lo que puedas, es decir, es lo que yo buscaría hacer, tratar de renegociar y conseguir recursos de alguna manera. La preventa petrolera que tanto criticó Lazo al expresidente Correa está en el tapete y probablemente no quede otra salida que aquello, pero hay que entender que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque estás prevendiendo el petróleo que entregaríamos hasta marzo del próximo año. Entonces, yo creo que esa ya debería ser una decisión del nuevo presidente dentro de un paquete de medidas que hay que tomar. Pero yo insisto, Miguel, el asunto es que si es que ahora, por ejemplo, planteamos una reforma tributaria que yo no le veo realmente, porque cobrar impuesto a las empresas, no porque sea empresario, pero la técnica me dice que este momento lo que haría es acentuar aún más el desempleo y la inversión en el país. En último caso, otra vez regresar a ver a los patrimonios de las personas, a las personas que tienen más ingresos, pero eso, en términos generales, lo que también ocasiona es que se vuelva más lenta la economía y al final terminas en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque además el hueco es tan grande el que tienes, que por más que tú le claves con impuestos a la clase más alta de la población, pues probablemente te vas a encontrar con que no has resuelto mayormente el gran problema fiscal que hoy estamos teniendo, y que yo lo ubiqué siempre en alrededor de los 5.000 millones de dólares de este año, y que al final del día se va a cumplir. Entonces, si a eso le suman las necesidades de financiamiento, pues nos damos cuenta que los números son tan abrumadores que no va a haber reforma tributaria que a la larga le dé alivio al país como para entender que ahora sí vamos a estar tranquilos. Son temas bien complicados y bien profundos en realidad. Economista Fidel Márquez, frente a este panorama habrá que, además de cubrir estos recursos tan fundamentales, habrá que apelar a la Asamblea Nacional de Reformas, y si bien se ha anunciado, no hay concreción todavía. Por ejemplo, la reforma laboral, ¿será posible contar con una asamblea que facilite para que finalmente redunde en la generación de nuevas fuentes de empleo? Sí, Miguel, mira, aquí yo voy a retomar un poco alguno de lo planteado por Santiago y por Guillermo. Primero, es que hay que ir al acuerdo nacional.
porque si no llegamos al acuerdo nacional, cualquier medida que se lleve a la Asamblea, que tenga que pasar por el Legislativo, va a ser torpedeada, porque esa es la realidad que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Tenemos una Asamblea muy fragmentada, que para hacer mayoría se tienen que unir, no importa la tendencia política. Y aquí el momento de hoy en día en el Ecuador no es la tendencia política que puedan tener los distintos partidos o movimientos. Yo creo que tenemos que partir del hecho de que el acuerdo nacional tiene que estar en función de identificar realmente los problemas, primero, que son los problemas de fondo que tenemos para el funcionamiento de la economía, el desarrollo económico y social del país, y en segundo lugar, aquellos que pragmáticamente se puedan enfrentar en tan corto tiempo, porque esa es la otra realidad que tenemos que poner acá. Esto es un gobierno de 15, 18 meses, no más, y que va a preparar condiciones para el próximo escenario político. Pero acá yo creo que lo primero es que tenemos que ver como causa que el presupuesto que tenemos es reflejo de las estructuras inadecuadas, estructuras económicas y sociales y productivas inadecuadas que tenemos en el país. Y a partir de ese problema estructural es que deben empezar a buscarse los acuerdos. Si uno de los acuerdos es que la generación de empleo viene dada porque no hay, como te planteaba Santiago, la formación bruta de capital fijo nuestra ha caído en un 30%, es decir, que no hay inversión en el país. En esencia es eso lo que estamos diciendo, que estamos peor que prepandemia. Entonces, con esta situación hay que ver cómo generamos nosotros condiciones para que se pueda dar la posibilidad de formación bruta de capital fijo, o que, en otras palabras, ser una economía, un caldo de cultivo para buenas inversiones. Y aquí viene otro problema, y me gusta, como académico ya se me salió un poco la beta acá, en plantear Economía para tiempos difíciles de Duflo y Berger, Premio Nobel de Economía, que es un libro que fue bestseller en su momento, que yo creo que ahí debemos ir a buscar unos cuantos conceptos que pueden ser válidos para la situación que tenemos ahora. Y cuando Guillermo planteaba lo de cambiar subsidios por inversión, eso es muy válido y es parte de lo que hay que hacer en tiempos de economías difíciles. Y voy a poner un ejemplo. En la Ley de Educación Superior, nosotros tenemos las instituciones de educación superior comunitarias. ¿Cuántas hemos hecho? Y parte de esa propuesta que dice Guillermo no puede ser para hacer inversión en instituciones de educación superior comunitaria que vaya a solucionar problemas a esas comunidades. Y no sería una inversión que generaría, por tanto, social, pero que nos permitiría a nosotros crear condiciones para movilidad social en esas comunidades y cambiar estructuras que tenemos y círculos viciosos de pobreza que tenemos en muchos de esos lugares. Entonces, ante esto, yo creo que tenemos nosotros que ver, en primer lugar, cómo ese gasto que tenemos, gasto que a mi modo de ver está muy inflado porque no es eficiente y por eso que ha aumentado muchísimo, cómo nosotros buscamos tener un gobierno que tenga gastos eficientes y que se base además en todas las nuevas tendencias que tenemos hoy en día. ¿Por qué nosotros no tenemos un gobierno digital adecuado en el país? ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay inversiones en la conectividad que se necesita para muchísimas actividades que podrían abaratar los costos públicos. Ese tipo de cosas yo creo que son las que se deben poner sobre la mesa. En estos momentos, ponernos en una discusión de las reformas laborales, yo creo que entramparía en muchas cuestiones los procesos que se puedan dar de manera pragmática. Yo creo que el gobierno acá tiene que ser muy pragmático y buscar los acuerdos mínimos necesarios para que el legislativo le ayude a lograr un poco crear condiciones para los nuevos periodos gubernamentales que se nos vienen. ¿Qué implicaría, Fidel, esos
temas, por ejemplo, un acuerdo nacional, como bien nos ha ilustrado el economista Santiago García, como también el ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿cuáles debieran ser las prioridades en un gobierno de 18 meses? Aquí, bueno, las prioridades es tratar de ese gasto público que tiene volverlo más eficiente. Tratar de ver por dónde busca más eficiencia en el gasto público, que no significa disminuir el gasto, sino que el gasto esté en función de solucionar problemas y que realmente esto lleve a que las personas se vean identificadas con los impuestos que pagan, que esa es la otra parte importante, porque si pagamos impuestos y al final no se utiliza adecuadamente los recursos públicos, evidentemente que creas un caldo de cultivo que va a rechazar las acciones gubernamentales. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son los problemas fundamentales que tenemos hoy en día? A mi modo de ver, tenemos que atacar dos problemas fundamentales: seguridad y generación de empleo. Y en función de eso, tienen que estar las propuestas de política económica pragmática que haga este gobierno para estos 18 meses. Economista Santiago García, ¿cuáles debieran ser las prioridades del nuevo gobierno en este panorama? ¿Cómo articular? Porque el anuncio oficial del presidente electo ha sido que va a necesitar para temas puntuales 4 o 5 leyes o reformas legales de la Asamblea Nacional. Pero estaba con el micrófono desconectado. Ya. Hago la siguiente reflexión. Hemos dicho, y creo que estamos de acuerdo los tres, tanto Fidel como Osvaldo, la crisis fiscal, y eso va a acarrear una serie de desafíos, el tema de los subsidios, el tema de la eficiencia en el gasto, el mirar con precisión la factibilidad de generar otros ingresos que no golpeen al ciudadano, que no golpeen incluso al sector empresarial en una época de declive económico. No es factible subir el IVA, por ejemplo, en plena caída de la economía como lo estamos viendo. Entonces, Miguel, ahí ya están unos elementos de juicio. Eso se resuelve en un acuerdo y quizás esa sea la lección a aprender desde diciembre, que entrarán en plena función, llegar a esos acuerdos en temas fiscales. Eso me parece un primer mecanismo. Pero hay más, Miguel y compañeros. No termina el asunto ahí, porque el tema fiscal hay poco espacio definitivamente ahí. Pero hago la otra reflexión. Necesitamos, por ejemplo, volver los ojos a cierta política monetaria. Y ahí la liquidez en este país está en manos del sistema financiero nacional. Se requiere buena voluntad, se requiere franqueza, se requiere propósitos comunes para sacar adelante, por ejemplo, el crédito. No será oportuno que podamos hablar sin ideología. La ideología nos sirve para mirar el futuro, para mirar nuestro horizonte, nos marca la ideología, pero no sirve para resolver los problemas del día a día. Entonces, ¿a qué me refiero? Hablar con precisión, hablar con sinceridad de una buena política de tasas de interés. De $100 que se presta en el Ecuador por parte del sistema financiero nacional, más o menos $60 van a la producción y 40 va al consumo. De los 60%, apenas un 8% va al microcrédito. ¿No será que podemos ponernos de acuerdo con el sistema financiero nacional, banca privada, sistema cooperativa de ahorro y crédito, banca pública, para que lo más importante sea financiar el microcrédito, porque ahí está la base productiva y ahí está el empleo? Entonces yo hago referencia, como digo, dejemos parqueado un momentito el tema fiscal y vámonos hacia las otras políticas. Vámonos a discutir esto como digo, yo creo que a los políticos y a los gobiernos les falta sinceridad, les falta parquear un poquito, dejar a un lado tanta ideología que siempre es buena, pero no al extremo. Por ejemplo, para lo que acabo de mencionar, a mí me duele mucho que el sistema cooperativo de ahorro y crédito me busque a mí como profesor universitario y no esté dispuesto a financiar un microcrédito. Entonces son esas cosas que hay que hablar. Quizás yo no estoy en contra de nada, lo que estoy es a favor de encontrar alternativas de que sean viables, y eso se hace, insisto, con política pública. Tercera idea que me parece que puede ser razonable de lo que usted me pregunta, Miguel.
dentro de los acuerdos nacionales, hagamos una reforma laboral acotada. No hay espacio para una reforma que cambiemos el Código de Trabajo de 1938. Tres cosas que podemos reformar y creo que puede haber consenso, porque esto es tripartito. Uno, con los sindicatos, porque son actores, me guste o no les gusta a los políticos, es un sector importante. Dos, las cámaras de la producción, porque finalmente ahí está el empleo, incluyendo a otros sectores que no son cámaras, como las organizaciones de la economía popular y solidaria. Y tres, ¿no es cierto?, es el propio gobierno. En ese contexto, por ejemplo, es viable una reforma en donde el incentivo tributario se dé a aquellas empresas que generen empleo joven. Por ejemplo, eso lo podemos hacer. No se puede seguir entregando incentivos tributarios a la empresa y a las organizaciones productivas si no generan empleo nuevo. Nada más. No es difícil hacer eso. Lo podemos hacer, ¿no es cierto? Ir a adecuar las leyes para que eso exista. Reformar todo lo que es la contratación de trabajo no permanente, que no haya un sobrecargo, que se facilite el acceso para trabajos puntuales de jóvenes, de mujeres. ¿Por qué no podemos hacer con la protección de vida que requiere un empleo? Si hay que contratar, ¿no es cierto?, de manera ocasional, hay unos límites. Dejemos que la propia actividad económica diga el límite, pero sí al empresario, señor, usted le contrata un par de meses, pero usted le tiene que pagar todos los derechos laborales. Eso se puede hacer y se debe hacer. Hay que legislar las plataformas colaborativas, del trabajo de delivery. Hoy se ha vuelto un trabajo precario, nos asusta el trabajo precario que es, ¿no es cierto?, todo ese trabajo en plataformas. Entonces me parece que se puede llegar a un consenso en materia de reforma laboral. Tenemos una propuesta, Miguel, para reformar la economía a través del Colegio de Economistas y el Pacto Social. Tenemos una propuesta para reformar la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Ahí hay 15,000 organizaciones, 15,000, tengo un poquito problemas técnicos, es por mi internet y por la falta de luz de mi sector. Pido disculpas a la audiencia si no se me escucha bien, pero lo que completo esta idea. Hay 15,000 organizaciones de la economía popular y solidaria. Hay 7 millones de asociados al sistema cooperativo de ahorro y crédito. 7 millones. ¿No será que podemos hacer una reforma legal acotada para que por primera vez le demos mayor atención a estos sectores, que son generadores de ingreso, que son generadores de autoempleo, que son autogestionarios? Ahí ya tenemos 2 propuestas de reforma legal viable y una tercera, bueno, ahí como hombre universitario igual que Fidel, ¿por qué no podemos en este momento buscar mecanismos de financiamiento mucho más efectivo para el sistema universitario? La liquidación del IVA, por ejemplo, se hace al 10%, y todos sabemos que el IVA es del 12%. O sea, hay cosas, pero grullo, ahí no sé cómo decirlo, hay cosas que no se entienden, porque no sé, falta buena voluntad y poder financiar a fin de que los 120,000 chicos que no pueden, jóvenes que no pueden entrar al sistema universitario, pues puedan ingresar en los próximos 3, 4 años. Entonces, Miguel, ahí ya le menciono 3 reformas legales puntuales. Nada de teoría, práctica. Se viene trabajando en eso, hay propuestas. Yo finalmente daría un mensaje al presidente Noboa, permítame hacerlo rápidamente. En la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, pónganos en el medio a la ciudadanía, para que no vuelva lo que decía Miguel, pasa lo que decía Fidel también. Pasa 2, 3 meses y tendremos el mismo esquema, y creo que lo dijo Osvaldo también. Pasa 2, 3 meses y tendremos una oposición en la Asamblea al nuevo gobierno. Entonces, nada más ese criterio. Los ciudadanos también tenemos que ser más activos para que no se reproduzca el conflicto político y hagamos las cosas diferentes, que creo se lo puede hacer con propuesta también. Fidel, esto se cura con propuestas, esto también, ¿no es cierto? Y las tenemos, la academia nos hemos movilizado, los colegios profesionales, de una u otra forma. Los colegios de ingenieros eléctricos hace un año dijeron que va a haber esta crisis energética y no se les hizo caso. Entonces, bueno, ya no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Creo que si la sociedad nos ponemos en el medio, pero no para que nos trituren, entre el Ejecutivo, el señor Noboa, entre la Asamblea Nacional, creo que podemos soñar un poquito unos consensos que nos permitan avanzar, Miguel. Claro, Eso es una forma de pensar, ojalá, sí, pues eso lo podamos discutir con los ciudadanos. Fidel, Miguel y Santiago. Sí. Sí, Miguel y Santiago, es para un poco fertilizar una de las ideas que dijo Santiago, que es el crédito educativo,
¿por qué el crédito educativo no lo tomamos como un crédito de vital importancia social y no lo ponemos a niveles de, por ejemplo, el crédito hipotecario social, de que está al 4 o 5%, mientras que el crédito educativo lo tenemos casi prácticamente como un crédito comercial, por ejemplo? Y eso es algo bien puntual que puede ser una medida planteada desde el gobierno. Decir que el crédito educativo para aquellos que tengan la posibilidad, y con esto aportamos también para la sociedad, que sea del 4 o el 5%. Claro. ¿Por qué no plantear eso como medida concreta, directa? Claro, sobre eso quisiera ver si hacemos un programa específico, porque hemos investigado, es un horror lo que pasó. Accedieron al crédito educativo con la banca, por ejemplo, con Banco del Pacífico, pasaron al Cenecid, el Cenecid está hecho un enredo porque no tiene las facultades de un banco, incluso cuando hay garantes o cuando quieren salir del buró de crédito, realmente es un enredo que hay que arreglar primero eso. Eso es lo que se generó. Pero esto debiera ser materia de otro análisis, siendo importante el aporte y la sugerencia. Ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿qué hacer con la Asamblea Nacional? ¿Qué hacer con la búsqueda de soluciones? Con un hecho adicional que quiero plantearles a los tres. En el portal Primicias se publica una declaración del propio presidente del Banco del Pacífico, Roberto González, que dice frente a la actual situación, antes que usar la Reserva Internacional, ¿por qué no venden el Banco del Pacífico que estaría valorado en 846 millones de dólares? Ingeniero Landázuri. A ver, primero porque probablemente el riesgo país, Miguel, afecta a toda la actividad económica, yo lo he explicado, es decir, una prima de riesgo tan alta como aquella lo que va a hacer es que los activos nacionales en términos generales valgan muy poco. Es decir, cualquier inversionista que esté interesado en comprar, lo primero que hace es regresar a ver al riesgo país y dice, bueno, como descuento esta inversión que voy a hacer, es un tema técnico, y a la larga pues termina siendo que el ejercicio de venta es muy difícil en tiempos en donde el riesgo es muy alto. Ese es un primer asunto bien delicado. Por eso recordemos que cuando Lasso quiso vender el banco, no le daban ni siquiera el valor patrimonial. Entonces, no es el momento adecuado y tampoco le van a dar lo que se supone que vale el banco. Ahora, ¿qué hacer? Pues yo dividiría en dos la propuesta, parecido a lo que Fidel estaba comentando, que oía que me confundía con mi tío Guillermo. Y bueno, yo dividiría en dos, algo parecido a lo que él comentaba. Yo haría lo urgente y lo importante. Es decir, a ver, lo urgente es trabajar en asuntos que la gente lo sienta inmediatamente, y indudablemente uno de ellos es el empleo. El empleo tendría que manejarlo incluso con decretos ejecutivos, si hace falta algunas variaciones sencillas que pudieran aliviar la carga que muchas empresas tenemos a la hora de contratar, a la hora de enfrentar lo que significa una inversión de una contratación, es el primer asunto. El otro, la seguridad, incluso yendo al extremo de militarizar si es que hace falta el país, porque es otro tema que no te deja vivir en paz, no te deja hacer negocios, no te deja generar actividad económica. Entonces, eso probablemente es lo urgente, pero yo sí creo que parte del ejercicio incluso de gobernabilidad que tendría que hacer Daniel es empezar a conversar. Yo veo difícil la asamblea porque ya se comienza a reflejar esa fragmentación que se la vive desde hace varios años ya aquí en el país, y van a ser difíciles acuerdos incluso en cosas pequeñas, mucho más cuando todos van a estar en elecciones. Entonces, más bien yo sí creo que lo que debería hacer Daniel es tratar de construir una base social de apoyo a través de trabajo en territorio que le permita viabilizar temas que la Asamblea ya los ve como con mucho respaldo popular en relación al empleo, en relación a ciertas inversiones que pudieran realizarse, y por ahí encaminaría yo los primeros esfuerzos, por supuesto, sin dejar de lado el trabajo en la Asamblea tratando de conseguir ciertos consensos, pero al final del día me parece que no va a ser tan simple hablar de temas estructurales en tan corto tiempo y con todo mundo en elecciones, porque la Asamblea también va a querer reelegirse.
Entonces nadie va a querer topar temas laborales, todos van a abanderarse de los derechos laborales y eso va a continuar claro. Y lamentablemente. el tema del Banco del Pacífico, ¿qué piensa Osvaldo Landazuri? Le comentaba Miguel que probablemente la prima de riesgo No se puede. Sí, decía que eso no pudiera le va a decir. dejar, Claro. no le va a dejar Ya, vender. Es entonces decir, con quedaría. una prima de riesgo tan alta, realmente va a ser un saludo a la bandera esa venta, le van a Ya, dar nada por el perfecto. activo. Fidel Márquez, la venta al Banco del Pacífico, dice Osvaldo Landazuri que la situación de la prima de riesgo pudiera complicar esto. Totalmente de acuerdo con Osvaldo. Disculpa que te haya confundido con el nombre, con tu tío, que he estado en estos días conversando con él. Con mucho gusto. Sí, bueno, yo coincido con Osvaldo en este sentido. La prima de riesgo que tendría que aplicarse para la venta de ese activo sería enorme por las condiciones propias que tenemos en estos momentos en el país. No es aconsejable, con el riesgo país que tenemos, ponernos a vender un activo de la magnitud de 800 millones como es el Banco del Pacífico. Porque nos darían, el precio que nos darían es el de gallina con peste. Ya. ¿Qué piensa Santiago García respecto de este planteamiento de la venta al Banco del Pacífico? Santiago García. Bien, un tema final que quiero plantearles por ahora a Fidel Márquez. ¿Qué piensa? ¿Conoce quizás a la nueva ministra de Economía y Finanzas, Sarija Moya, que fue presentada ayer a propósito de la visita que hace el presidente electo Daniel Noboa en Washington? Sí, no la conozco personalmente, Miguel. Por el currículo que he visto es alguien que tiene tiene títulos académicos adecuados, tiene una experiencia en la parte de la administración pública, pero yo siempre digo que no es solamente quien encabece, sino el equipo que la acompaña a ella, en el equipo económico que designe ella y el presidente para llevar adelante todas estas acciones. No podemos centrarnos solamente en quién encabeza el equipo económico, sino que ella tiene que complementarse. Por ejemplo, al parecer es buena en administración pública, de acuerdo al currículo que tiene, en planificación, en organización. Habría que ver si en política económica tiene las experticias necesarias o va a tener dentro de ese equipo personas con esa experticia. Claro. Osvaldo Landazuri, ¿conoce tal vez a la ministra designada de Economía y Finanzas que la presentara ayer en la visita a Washington el presidente Daniel Noboa, a Sarija Moya? No, no la conozco, comparto el concepto de Fidel, pero en términos generales no me está gustando tanto el equipo de Noboa en términos de seniority, de experiencia, pero insisto, habrá que ver a ver quién le acompaña para al final tomar mejores conclusiones. Santiago García, los dos temas que hemos planteado a nuestros invitados, el uno, la venta del Banco del Pacífico en estas condiciones de debilidad económica y de riesgo país, y lo otro, si conoce a Sarija Moya, la nueva ministra de Finanzas designada por Daniel Noboa, que confirmó este lunes en Washington. Gracias, Miguel. Bueno, he tenido unos problemas técnicos sin luz, pero bueno, así pasa y nuevamente agradecerles por siempre la invitación. Un gusto con Fidel a los tiempos, igual con Osvaldo, compartir opiniones. Dos mensajes finales. Uno, no es viable hoy la venta del Banco del Pacífico, por favor, políticos, dejen eso de lado. No hay condiciones ni financieras, ni sociales, ni políticas y no es conveniente. Las cosas también hay que hacerlo en su momento adecuado, con objetivos claros de política pública. No va por ahí los procesos que hemos mencionado. Vamos a respaldar al sistema financiero nacional, busquemos alternativas, consensuemos con la banca privada, con la banca pública, avancemos en facilitar mayor crédito a los sectores productivos. Eso es política pública. El resto puede ser una medida desesperada que nos hunda más. Segunda, no le conozco a la economista Moya, distinguida profesora, entiendo, de la Universidad Católica del Ecuador, de la PUCE. Yo creo que el ministro es coherente, está poniendo gente joven, tan joven como es él. Ojalá el mensaje que yo puedo dar es que está bien. Yo creo que hay que confiar en la juventud y también hay que confiar y buscar también el apoyo de sectores
y de personas con mayor experiencia, ¿no? Yo creo que esa combinación es rica. Entre experiencia, juventud, podemos hacer cambios en el país. Démosle el beneficio de la duda. No es una persona conocida en el medio académico, eso debo decirlo así con toda frontalidad, no es conocida. El economista Moya no es una persona que haya ocupado cargos altos, diría yo, pero no importa. Que venga con pensamiento fresco, que venga con buena voluntad, que venga, ¿no es cierto?, dispuesta a ejecutar políticas públicas. Eso es lo que demandamos los ciudadanos. Todo lo demás es redundante, y que, como digo, manejar un ministerio de tanta complejidad y en un contexto de tanta problemática como economía y finanzas va a ser un reto. Pero aquí necesitamos todos empujar el carro en el mismo lado, para el mismo camino. Así que yo opino eso, Miguel. Hay que darle beneficio de duda y hay que avanzar, ¿no es cierto? Todos tenemos que poner un granito de arena para que el país pueda salir adelante. Muchas gracias por estas reflexiones económicas a los analistas y académicos Fidel Márquez, Santiago García, y al empresario y analista económico, el ingeniero Osvaldo Landázuri. Muchas gracias, muy buen día. Un abrazo, Miguel, saludos. Un abrazo, Miguel, Osvaldo y Santiago. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia por XFM, Democracia M y Democracia TV. Queremos darles a conocer una información de última hora que en la página web de Diario Expreso de Guayaquil refleja. Dice: alerta, con 6 votos a favor y 1 en contra, el Consejo de Participación Ciudadana designa a Mauricio Torres como Contralor General del Estado. Torres deberá esperar a la instalación de la nueva asamblea para ser posesionado. Esta es una noticia que se produce esta mañana en el Consejo de Participación Ciudadana. Cerramos la jornada de entrevistas y debates. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias por dispensarnos con su amable seguimiento. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad